cita semanal de cultura y política, lo que siempre hemos hecho aquí en Latinocracia, 25 años juntos a través del aire, fundamentalmente de Grupo 1 y de tantos otros espacios que hemos transitado con este derrotero. Y estoy pensando en la gente que conforma nuestro equipo, a quienes uno agradecerá y agradece todas las veces que pueda. Estoy pensando en Mauricio, en Valentina, en Javier, en Darío, en Verónica, en Gerardo y muchos otros que se suman, que tiran una data, que proponen algo para dar a conocer todos los miércoles a las 22 por Canal 2 de Supercanal. Estamos haciendo Latinocracia en la calle, porque nos dejó en la calle la gente del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, más concretamente Daniel Pizzi. Una lástima, algo que nos preocupó y mucho durante más de un año y medio, pero volvimos al aire para celebrar 25 años, ahora con Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. Norberto, parece que finalmente va a cuajar, que se va a lograr la reforma de la Constitución tantas veces anunciada, por lo menos desde el 83 a la fecha, por diferentes gobiernos. Bueno, realmente la Constitución nuestra sabemos que en el 2016 cumple 100 años y han habido muchos intentos para reformarla, no solo desde la vuelta de la democracia, de 1983 a la fecha, sino que también incluso históricamente encontramos, por ejemplo, en el año 1942, el gobierno que era del Partido Demócrata intentó reformar la Constitución. Es decir, que los demócratas hicieron su intento. intentona. Hicieron su intento. Paremos aquí porque viene la gente que cruza y claro, están tomando corrientes. Estamos caminando por la Alameda y pasándola muy bien. Y en una linda tarde. En una linda tarde con un hombre mendocina, al que podríamos presentar como integrante de la Inspección General de Seguridad, como ex presidente de Huracán Las Heras, y después hay que hacer un pequeño silencio de homenaje, ¿no es cierto? Totalmente. Y tantas cosas más, porque estamos hablando con una de las figuras más importantes del peronismo histórico de Las Heras y de toda una familia de militantes y de dirigentes y de hombres apegados al derecho, ¿no? Que están cinchando en este caso para que finalmente la reforma de la Constitución se lleve adelante. Pareciera que así va a ser, pareciera que hay acuerdo del peronismo y de hecho es una de las pretensiones del oficialismo provincial. Entiendo que sí, o sea, los antecedentes indican eso. El peronismo ha sido reformista, lo fue Perón en su primer gobierno, en 1945, en el año 49 se reforma la Constitución de 1853, donde el peronismo le coloca una impronta muy importante en cuanto a derechos electorales, derechos sociales que estaban en la Constitución de 1853 por la época, derechos que evidentemente no estaban reconocidos y que la Constitución debía obviamente sostenerlos, plasmarlos. Es decir, la Constitución del peronismo lleva a la necesidad de esa reforma que también de un modo u otro cristalice lo que se proponía en la doctrina social de la Iglesia a través del peronismo y de esa época que señaló para siempre los destinos de nuestro país. Nos decías algunos de los derechos que se incluyeron en la recordadísima Constitución del 49, aparece allí la figura de Arturo Sampay, recortada solita y sola, ¿no? Correcto, sí. Gran constitucionalista. Claro, sí. ¿Y cuáles fueron algunos de esos derechos en la Constitución del 49 correspondiente a Mendoza? Y la Constitución Nacional se reformó y también Mendoza la reformó, es decir, y siguió obviamente, esos derechos también fueron plasmados acá en la norma máxima de nuestra provincia, derechos sociales, los derechos del trabajador, derecho a la ancianidad, el derecho a la niñez, el derecho de familia, la función social del capital, porque fue una reforma que no solo toca lo social, no solo toca lo jurídico, toca también lo económico, lo político,
Pensemos que la Constitución del 49, la nacionalización de los recursos naturales, el tema del petróleo, la minería, la nacionalización de los servicios públicos, en fin, toda una serie de normativas que esa Constitución plasmó y que lamentablemente por el golpe militar de 1955 fue derogada, ¿no es cierto? Y solamente receptó la Convención Constituyente del año 1957 el artículo 14 bis, claro, conocido artículo 14 bis, donde los derechos de los trabajadores, bueno, estuvieron ahí reconocidos, pero no con la entidad, digamos, y la fuerza que le había dado la Constitución del 49. Aprovechamos para llevarte por partes del solar histórico de San Martín. Sí, señor. Que nos emociona, por cierto, a todos. Por cierto, la querida biblioteca. Sí. La biblioteca San Martín y también el Museo Histórico, que recuerda el paso del Libertador, que tenía sus oficinas aquí cerquita, ¿no? En lo que era el Cabildo. Sí, señor. Y su casa aquí, sobre Corrientes, en lo que hoy solo es un placario que se intenta llevar a un lugar que lo recuerde mejor, ¿no? Esta reforma que se intentó de 1983 en adelante encontró un impedimento judicial discutible, que fue el hecho de que se necesita la mitad más uno de los empadronados para poder ese referéndum tener la validez. No de los votos emitidos, sino de los empadronados. Eso hace prácticamente que estemos necesitando los 2/3 de los votos emitidos, una mayoría especialísima. Entonces, cuando se ha intentado reformar la Constitución, como fue en 1987, ¿no es cierto?, en el gobierno de Bordón, ese fallo truncó la posibilidad de hacerlo. Y después hubieron intentos posteriores que evidentemente no cuajaron por ese motivo. Y creo yo que la clase política, uno de los obstáculos que encuentra para ponerse sobre el tema, es un poco la reelección del gobernador. Claro, el tema, ¿no? Es el tema, porque... Tanto ahí se tiene que abstraer el propio gobernador que está proponiendo esa reforma. Exactamente. En este caso, entonces, Alfredo Cornejo. Sería Alfredo Cornejo. Entonces eso es un elemento en donde la clase política no encuentra destrabar esa situación, porque en algún momento hasta Iglesias intentó hacerlo ante un escribano público, de decir de que no iba él a presentarse a una reelección, pero lógicamente eso puede hasta chocar con lo que son las normas soberanas constitucionales. Entonces podría haber una cláusula transitoria, en fin, pero eso es lo que ha ido impidiendo el tema de la reforma, porque la Asamblea Constituyente es soberana, entonces cuando se constituye puede obviamente avanzar en la reforma en todo sentido. Como corresponde. Entonces es un tema que ahí encontramos esa traba, ¿no? Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, pero fundamentalmente que hayas ilustrado a nuestro público respecto de un tema que por ahí no es de patrimonio de todos, que no es masivo, pero que tiene que ser masivo, porque la Constitución, como bien lo sabemos, es la ley de leyes, es el gran paraguas debajo del cual se sigue construyendo el sistema democrático, ¿no? Así es. ¿Sabés que me encontré con Martín Caparrós en Buenos Aires? Te conté que fui citado por Bonadío junto con la expresidenta Cristina Fernández. Me sentí citado y por eso estuve allí. Y entre otras anécdotas que siempre se suman de la gran ciudad, me encontré con este gran escritor y periodista que hace 3 años no vive en la Argentina y que tiene una postura tomada respecto de la problemática de nuestro país. De hecho, bueno, me manifestó algo que me parece especialmente llamativo. Subrayó que los 6 millones de puestos de trabajo que se recuperaron en estos 12 últimos años, a pesar del macrismo y todo lo que está tirando por la borda, con más de 200.000 personas del ámbito público y privado que ya están sin trabajo, bueno, me dijo, fueron tomados por administraciones públicas. ¿A dónde lleva la grieta? ¿A dónde lleva la clarinitis? Esa mentira que ha calado hondo en vastas capas medias de nuestro país, como para que un escritor, periodista, un intelectual importante diga semejante barbaridad, que por cierto le contravine en Guerrín. Comíamos una porción de pizza, él en su lugar, yo en el mío, riquísima pizza en Avenida Corrientes. Bueno,
un chusmerío más de las cosas lindas que me pasaron allí. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinoamérica. Vamos a escalar esta nota, más que comenzarla, porque aquí llegamos y nos encontramos con una persona altísima, que es uno de los ambientalistas de nuestra provincia, que nos acompaña a recorrer Plaza Italia en una mañana bellísima con Marcelo Giró. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, aquí andamos. De verdad, un día maravilloso. Hermoso, ¿no? Sí, sí, realmente muy bonito. Da ganas de hablar de la problemática ambiental, que suma una excelente noticia, todavía no tan difundida ni tan celebrada como mereciera, que es que finalmente la ley 7722 fue tabulada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia como enteramente legal, ¿no? Constitucional, plenamente constitucional en todo su articulado. Exacto, claro. Por tanto, bueno, esa es una bandera que no tenemos que arriar de ningún modo y que hay que llevar adelante, como tan poquitas otras expresiones similares en el resto del país. Sin embargo, hay algunos que están buscando la treta, que están buscando la forma de llevar adelante la explotación minera a San Jorge. ¿Se acuerda que se intentó ya hace algunos años? Entiendo 2010, 2011, ¿no? Así es, sí, el proyecto fue presentado inicialmente a fines de 2008 y bueno, todo el 2009 y 2010 fue el largo procedimiento de evaluación por parte de las autoridades ambientales mendocinas, de un montón de organismos, incluyendo entre ellos al Consejo Provincial del Ambiente, que en su momento emitió un dictamen negativo frente a este proyecto, y recordemos que también la Universidad Nacional de Cuyo también había emitido un informe con fuertísimas críticas, y bueno, finalmente fue rechazada, la legislatura provincial rechazó otorgar su ratificación al permiso ambiental que le había otorgado el Poder Ejecutivo. La actitud del municipio de Las Heras, que es el lugar donde afinca la hipotética explotación a futuro de San Jorge, me estoy expresando bien, Así ¿no? es, sí. Con la conducción de quien después defeccionara siendo legislador nacional en el bloque del Frente para la Victoria, en Rubén Miranda, tuvo posiciones un poco raras, melifluas, que por suerte han sido rechazadas de algún modo desde la letra escrita y documentada por un momento institucional que toma el Consejo Deliberante de Las Heras hace días nada más. Así es, el jueves 14 de abril el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad, luego de un largo debate, una ordenanza a partir de la cual en el artículo primero declara al municipio de Las Heras, decimos municipio, es todo el territorio departamental, no tóxico y ambientalmente sustentable. Y en el artículo 2 pues establece la prohibición del uso de sustancias tóxicas, hace una larga enumeración, muchísimo más larga que las explícitamente mencionadas en la ley 7722, entonces prohíbe su uso en la actividad minero-metalífera. Es una pena que en ese consejo no haya quedado aprobado también el artículo tercero del proyecto, que había sido presentado por los vecinos autoconvocados de Uspallata, es decir, un proyecto que surge en las asambleas y que retoma una larga historia de sucesivos proyectos que el gobierno provincial todavía no hace plenamente propios y lo presenta, y que la legislatura no impulsa su aprobación a pesar de encontrarse ya desde hace varios años en proyecto, que es la declaración del área natural protegida Uspallata-Polvaredas. Con lo cual terminaría de quedar plenamente protegido todo el frente cordillerano, casi toda la cuenca del río Mendoza. Con lo cual nos quedaríamos tranquilos, ¿no? Por lo menos en la cuenca del río Mendoza, claro. lo menos en la cuenca del río Mendoza. Mientras escuchamos el sonido, el ruido de los colectivos, mientras recién disfrutábamos un grupo de culillos ahí jugando en los jueguitos de la plaza, aquí en la Plaza Italia, estamos haciendo Latinocracia en la calle, y nos quedamos pensando hasta qué punto es cierto aquello que nos dicen, Marcelo, mientras el presidente Macri ha liberalizado cualquier forma
de cobrarle a las megamineras o explotaciones que, bueno, vengan desde intereses internacionales. ¿Hasta qué punto es verdad eso de que van a dar trabajo? Bueno, realmente ese históricamente ha sido uno de los caballitos de batalla más mentirosos por parte de los intereses megamineros cuyos intereses transnacionales, canadienses, británicos, australianos, estadounidenses en su inmensa mayoría y cada vez más también chinos, es muy palpable, ¿no? El tema del empleo es uno de los grandes mitos. Se genera bastante empleo durante la fase de construcción de una mina. Podemos decir que sí, hay obreros de la construcción que durante 1, 2, máximo 3 años pueden tener una buena cantidad de trabajo. Pero apenas comienza la fase de construcción de la mina, realmente las cifras caen abruptamente y, por ejemplo, la mina San Jorge tenía previsto, de acuerdo al proyecto, dar trabajo a 400 trabajadores. El proyecto Potasio Río Colorado, mucho más grande, tan mentado, en el total del país, en su fase de explotación, iba a dar trabajo a 850 trabajadores, de los cuales ni siquiera 400 en nuestra provincia. Es una actividad extremadamente capital intensiva. Esa misma cantidad de capital invertido, y ni hablemos de consumo energético, si la destináramos a otro tipo de actividades industriales o de servicios, realmente generaría muchísimo más empleo. Para que te des una idea, con la cantidad de energía que requeriría Potasio Río Colorado, principalmente en gas, entre 1 y 2 millones de metros cúbicos de gas por día, más el consumo eléctrico, con esa cantidad de energía, la industria mendocina, haciendo las cuentas proporcionalmente, con esa energía, la industria mendocina le daría trabajo a unos 23.000 trabajadores y no a menos de 400 como Potasio Río Colorado. Clarísimo, clarísimo. ¿Sacó usted también las cuentas que nos ilustró Marcelo? Comenzó la campaña de vacunación antigripal. La vacuna es gratis para embarazadas, puérperas, niños entre 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud, pacientes con enfermedades crónicas. Podés vacunarte en todos los centros de salud de la provincia, hospitales públicos y vacunatorios. Más información en salud.mendoza.gov.ar/vacunación. Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Gobierno de Mendoza. La Valle te espera. Estamos preparados para alojarte y brindarte nuestras más exquisitas comidas típicas y gourmet. Participa de visitas guiadas, conoce nuestras costumbres y modos de vida rural y de pueblos ancestrales. Vení, compartí con tus amigos o en familia. Cabalgatas, paseos en bicicleta, la puesta del sol o el simple sonido de la naturaleza. Junto a la hospitalidad de los lavallinos. En La Valle, crea y viví tus propias experiencias. Te estamos esperando. Invita Municipalidad de La Valle. Centro Espejo, librería, papelería, regalería. Centro Espejo, donde Jorgelina te recibe siempre con su amplia y bella sonrisa. Espejo 224, Ciudad. Te estoy buscando. ¿Sos humorista? ¿Sos el doble de alguien famoso? ¿Un imitador de alguien? Estoy buscando idénticos gemelos. Estoy buscando gemelos idénticos. Haces stand-up. Te estoy buscando. Natureza, comida sana. Te brinda una amplia variedad de comidas saludables y nutritivas. Natureza, comida sana. Del curro de los derechos humanos a la detención de Milagro Sala. Esto lo lleva adelante el malcrismo que está reduciendo a cenizas la Argentina. Ojalá me equivoque, ojalá aparezcan esas medidas tan anunciadas de políticas públicas que se hacen esperar, porque en estos 4 meses y pico de gestión, desde el 10 de diciembre de 2015, solo han sido malas noticias para el pueblo, para los que menos tienen y más necesitan. Para aquellos que, por ejemplo, se movilizaron, nos movilizamos el 24 de marzo en las calles de todo el país. Y a propósito, quiero que compartamos un momento de esa excitante movilización de más de 50.000 mendocinos por las calles de nuestra ciudad para recordar lo que pasó hace 40 años, que no olvidamos.
La cuestión es que Claudia se dio el lujazo, el gusto de llevar adelante una radio, como un juego quizás, formando parte, claro, de la tarea que llevaba adelante en la escuela Mario Casals, ¿así? Sí, en la escuela Mario Casals, ubicada en el corazón de Las Heras. Y ustedes tenían allí, bueno, vos tenías una misión desde 2006 que tiene que ver con el tema de una suerte de, bueno, tarea extraescolar de los chicos, fundamentalmente los sábados, ¿no? Sí, empezamos con un programa puente que se llamaba Todas a Estudiar. Eso pegó mucho en la escuela y después el director de ese momento aceptó los centros de actividades juveniles, que es un programa que venía del Ministerio de Nación. Nosotros le llamamos Un Lugar en el Mundo. Claro. Y ese lugar en el mundo creció y no solamente necesitó bafles, que es lo primero, o chanchas, como me decías vos bien en la charla previa, para que se diera a conocer esa radio abierta que habían generado. Claro, ¿no? porque el CAJ empieza primero con una actividad deportiva para atraer a los chicos. Ajá. Está abierto a la comunidad, o sea que podían venir chicos no escolarizados, padres. Por ejemplo, el chico que cuidaba autos se sumó. Eso Mirá fue qué bueno, qué bonito. una experiencia muy importante. Qué bonito. Y después pegó mucho lo de la comunicación social. Ajá. Y con un dinero de gastos operativos que vino de Nación, pudimos comprar 2 chanchas, una consola y 2 micrófonos. Y con eso salíamos a la calle y hacíamos radio abierta. Pero esto después fue creciendo y tomó cuerpo de radio. Y mientras decimos todo esto, te contamos que estamos sobre Avenida Belgrano. Recién pasaba un tranvía de compras. Quizás nos encontremos con un metro tranvía en una mañana formidable aquí en nuestra ciudad, que nos permite charlar con Claudia y darte a conocer su historia, porque eso creció tanto que llegó a conformarse una FM, ¿no es así? Sí, con la gloriosa ley de medios. Gloriosa y ya en el recuerdo, lamentablemente, ¿no? Es otra de las cosas que ha tirado por la borda el presidente Mauricio Macri, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y a mano alzada, Sí, una sí, cosa muy sí, vergonzosa, sí, una ley que llevó años la construcción de esa ley. Que se hagan cargo los que votaron, porque no queremos solo la mano alzada. Nos hubiera gustado justamente una votación nominal, como se dice y como se usa en estos casos, ¿no? Un debate. Claro. Una ley que fue muy importante para las radios comunitarias y para las radios escolares. Nosotros fuimos una de las primeras 3 escuelas, nos invitaron a Buenos Aires, nos atendieron excelente, en los mejores hoteles. Los chicos vivieron una experiencia inolvidable con la entrega de los equipos de la radio. Mirá qué bueno. De pasar a 2 chanchas, a un equipo, una frecuencia, claro, a poder salir al aire, a que sus padres y la comunidad pudieran escucharnos. Seguro. Fue muy impactante. Y también ahora cruzar la calle es impactante, porque de eso depende nuestra vida. Claro. Y nos pasa cada vez que, bueno, terminamos una cuadra aquí caminando, haciendo Latinocracia en la calle. La experiencia de Claudia en la escuela es por demás enriquecedora, se me ocurre, por tu condición de docente, pero además porque tenés, muchos años en ese lugar. Sin embargo, te echaron, ¿no? Sí, ni siquiera me echaron, o sea, ni siquiera llegó una resolución, ni nos comunicaron por escrito. Entonces nosotros pensamos que era necesario hacernos presentes en nuestros puestos de trabajo, más allá que después nos pagaran o no nos pagaran. Es decir, un destrato desde el punto de vista humano y profesional, ¿no? Sí, totalmente, y maltrato también, porque cuando intentamos que el director pudiese, el nuevo director, ¿no?, pudiese hacer un acta diciendo que nosotros queríamos seguir ocupando la radio, nos dijo que eso no era posible. Entonces nosotros nos asesoramos, buscamos una escribana pública, fuimos con toda la onda, ingresamos a la escuela. Nos hicieron salir de la escuela, pusieron a un celador para cuidar la puerta y nos dijeron que había que salvaguardar a los chicos de nuestra presencia. Bueno, entonces es lo que nosotros decimos aquí. Se está tratando de homologar 2 palabras que no tienen el mismo peso de ningún modo. ¿Se acuerdan de aquel término que blandían los militares para llevar adelante todo lo que hicieron contra la patria desde el 76 hasta el 83? Para no citar a los otros gobiernos militares, bueno, se hablaba de subversivos, ¿no? Ahora se habla de ñoquis. Nos rebajan a la mínima expresión a los militantes, a los profesionales, a las personas que durante muchísimos años han llevado adelante su tarea y que están muy lejos del paradigma del ñoqui, ¿no? Pero lejísimos. Claro. Aparte, nosotros le hemos puesto
mucho cuerpo, mucha alma a este proyecto. Es un proyecto que fue creciendo. Quiero contarte que participamos del programa del Bayán Una Tarde Cualquiera y ganamos a nivel nacional el primer premio. ¡Qué bonito! Con un video sobre acoso escolar, que lo invito a todos que lo puedan ver por YouTube, que se llama Voces Calladas. Claro. ¿Se acuerdan del programa del Bayano en Canal 7, la televisión pública? También levantado, ¿no? Ya no lo podemos ya ver. No se puede ver. Ya no se puede escuchar la voz de los chicos. ¿Y cómo sigue el devenir, Claudia? ¿Cómo se hace para sobrellevar la desocupación al margen del hecho de quizás haber conseguido otras obras en otras escuelas? Lo de la desocupación es un dolor inmenso que a veces hasta gente que nos conoce y sabe el trabajo que hemos hecho nos ninguneen. Ustedes sabían que esto se iba a cortar, que algún día iba a tener un fin. Nosotros creemos que estos programas le devuelven un derecho a la gente, donde hay una necesidad y un derecho. Y existía la necesidad después de los 90 de espacios donde los chicos pudieran expresarse, participar, ser protagonistas, un lugar de pertenencia. Y eso significó el CAJ de la Escuela Mario Casale, le dio pertenencia, le dio identidad a la escuela. Sabe lo que quiere, lo dice, lo da a conocer y tiene la gentileza de poner la cara también frente a las balas, en este caso públicas, porque los casos concretos, las personas que están sufriendo el malcrismo en la Argentina existen y también se presentan aquí en Latinocracia. Pensando en que se trata de un festival mundial, se me ocurrió hacer una selección de textos sobre momentos diversos en lugares diversos del mundo. De Hiroshima Mon Amour, al ir a cumplirse dentro de poco 60 años de haberse arrojado una bomba de destrucción masiva sobre la población civil. El fragmento final, el monumento a los niños. Pesa, dijo la niña, sosteniendo el trocito de papel entre los dedos, demasiado. Si haces 1000 pajaritas te sanas, empirismo de quien no tuvo sino sarampión o angina. Es tan duro doblarlo, pájara de palo, pájara de lata, pajarita mala. Rodeándola de rodillas reunían sus tablas de sumar, añadiéndole unidades a la certidumbre. Pongo el 5 y llevo el 20 a la columna de la credulidad. En un rincón uno hizo una paloma y la arrojó al montón donde aumentaba la bandada, para hacerla vivir, aunque fuese con trampas, ayudándole al proyecto de mujer a saber cómo será ser grande, atropellando cifras como en la escuela, años, edades. Cuando el coro iba a cantar 508, se tragaron el número con un sorbo de espanto. No pudo terminar la otra ala. Entonces los niños que quedaban fueron a llamar a los carbones apagados de las puertas. Entraron en las piedras deshechas de las habitaciones, limpiándose con el dorso de la mano la primera duda. Removieron huesos, recogieron papeles, envolturas del destrozo, periódicos en los que todavía no había sucedido nada, y en las calles de la ciudad suprimida, junto a los muros donde quedó la sombra del que iba a su empleo, las manos pequeñitas plegaban día y noche mientras lloraban, plegaban mientras crecían, pajaritas rosadas, amarillas, verdes, celestes, blancas, para que nadie se muera así antes de morirse buenamente, para que cada uno tenga su cuota asegurada varias veces 1000 palomas, varias veces 1000 días. Porque el asesino va a todas partes, tourist tour, vendiendo a tiro su zanahoria. Vuelve al sitio pateando al gato para que no lo reconozcan los fantasmas. Sesos, médula, luces lilas en el bar, entre los tímidos pechos japoneses de la sobreviviente. How many dollars? Admirar el monumento a las cenizas,
a poner su firma de autor al pie de los 40.000 identificados y de los 80.000 que nunca se llamaron nada, a fotografiar Smile, niñas truncas, como si pudiéramos olvidar, como si pudiéramos dormir. Yes, souvenirs from Hiroshima, souvenirs from la época maravillosa de la infancia. ¿A quién mierda pueden importarle ahora el amor o la poesía si ya no se usan? Adiós, estatua griega, ciencias del hombre, proporción dorada. Goodbye, Dios. Bahamas queda muy lejos. Panamá, para los ciudadanos de a pie, queda también bastante lejos. No tan lejos Uruguay. En estos tres paraísos fiscales, el presidente Malcri tenía algunas empresas de las que dice no haber cobrado o haber inscripto para no llevar adelante ninguna tarea. La misma justificación que dan varios de los funcionarios del malcrismo, que nos enteramos ahora que muchos tienen cuentas offshore. Eso es lisa y llanamente un delito de lavado, especulación financiera y tanto más. Evasión, para decirlo en poquitas palabras, o podríamos utilizar la que nos regala el ex ministro Rossi cuando habla de la berrap del presidente Malcri. Esto le hace muy mal al país, presidente, muy mal. Usted tendría que renunciar, siguiendo el camino del presidente de Islandia o de algunos otros primeros ministros, primeros mandatarios, presidentes que han sido descubiertos y están tambaleando. Por ejemplo, David Cameron, con quien usted celebraba el 2 de abril en vez de estar con los argentinos, ¿no? El 2 de abril, ¿se acuerda lo que pasó, no? Y usted con Cameron. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. Alberto, la cuestión es que no contentos con el momento ingrato que te hicieron pasar en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, cuando intentaste volver al aire, lo lograste y tuviste algunas emisiones de tu programa Minga, que es una referencia para aquellos que estamos preocupados por el devenir de la cosa pública en Latinoamérica, porque sabemos que allí hay una reserva para la discusión de estas políticas, pero fundamentalmente digo, para esto de buscar una respuesta nueva a las problemáticas de nuestros países. Sufriste censura también en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Sí, yo creo que tengo un problema con la universidad. No la terminé a tiempo y yo creo que ahora estoy pagando eso. Abandoné y sí, ahora me hago cargo de eso. Nos han censurado varias veces y qué triste que es desde el punto de vista del paradigma básico de la libertad, sí, ¿no? Es increíble porque, así como decís vos, tuvimos un episodio que compartimos una censura en la Universidad Nacional de Cuyo. Así es. Me convocaron de la Tecnológica para continuar el programa ahí, pero se ve que no eran los directivos los que me convocaron. Y se enteraron, por escuchar los programas y demás, que yo consideraba que era una indignidad que una facultad y directivos de la facultad apoyaran al proyecto de Macri, de Cambiemos, de Cornejo. ¿Pero por qué una indignidad? Porque nunca la Universidad Tecnológica generó los profesionales como en esta temporada, como en estas épocas, con los recursos, con las condiciones y con la posibilidad de una salida laboral concreta en su profesión. De hecho, recordemos que en los últimos 12 años se intentó un proceso de reconstrucción de la industria nacional, ¿no? Y de hecho tiene una misión, la UTN, sin ningún lugar a dudas, importantísima. Y fíjate vos qué cosa, que yo les decía en su momento, cuando ellos se manifestaron que ellos votaban a Cambiemos y que no querían que nosotros diéramos otro tipo de opiniones,
O por lo menos dijeron de ese modo. Sí, sí, sí. Oh, tremendo eso. La censura lisa y llana, como cuando nosotros nos decían Sí, que por qué dábamos a conocer que se unió una alianza entre Malcri, como le decimos aquí al presidente de la Nación, y Alfredo Cornejo, ¿no? Bueno, justamente el tema es que yo le decía que es indigno para un directivo, un profesor de la tecnológica, hacer ese tipo de planteo, aunque luego voten a Macri. Pero es una estafa a los estudiantes, porque yo le decía, en la época del neoliberalismo, digamos, de Menem, que hemos vivido en la etapa anterior, las últimas materias de un estudiante de ingeniería era conservación de fruta y verdura o cómo sacar un carnet profesional para taxi. Claro, claro. Es decir, cómo verdulería. prepararse para la crisis.com sería, ¿no? Sí, sí, o verdulería. Un ingeniero podía optar entre una verdulería o un taxi. Y ellos mismos, en esas charlas previas al episodio de censura que nos tuvimos el 22 de noviembre, directamente nos prohibieron hacer el programa, ellos mismos en esa charla, en esa discusión, me dijeron que la Universidad Tecnológica de Mendoza era la que más premio había otorgado, un premio nacional, para finalizar carreras de ingeniería. Mirá vos, claro. A la última materia, el estudiante aprobaba la última materia y le acreditaban 25.000 pesos. Mirá qué bien, claro. ¿Por qué? Dicho por ellos, nuestra facultad tecnológica fue la que más premios de esos otorgó, y era con el fin de evitar que se fueran a trabajar antes de terminar. Más claro, echarle agua. O sea, estamos subiendo por Aristides. Veíamos recién un mural bellísimo que hay en la primera cuadra. Mientras estamos haciendo Latinocracia en la calle, se mete el ruido de los autos. Hay alguna gente que se esconde, dirían Les Luthiers jugando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Pero no hacemos nada malo. Estamos tratando de sacar el programa a la calle con una persona a la que queremos muchísimo, a la que valoramos, que ha sido columnista de nuestros programas, que tiene mucho que ver con la fundación de aquello que fue un intento de reparar el daño al que se llegó en 2001, que fueron los clubes del trueque, que también integra Carta Abierta, y a quien queríamos preguntarle una vez más para que ilustre a usted que nos está mirando, ¿cuál es la diferencia, Alberto, que vos me enseñaste también, entre ser de izquierda y estar a la izquierda? Ah, bueno, eso es una... Pero con los tiempos televisivos tenés que hacerlo, es un tema acordate. muy interesante. Ser de izquierda sería algo así como una cuestión genética, que nace y es un problema de sangre, digamos, es decir, tiene que ver con la esencia. Claro, claro. Y el estar a la izquierda, que en realidad es lo que debiera entenderse, es que en cada momento, en cada situación concreta, vos podés optar por estar a la derecha o a la izquierda. No es un problema esencial, es un problema situacional, digamos. Es decir, que en mucha gente que cree que es de izquierda y por lo tanto todo lo que hace considera que es de izquierda. Bueno, por ejemplo, ahí está una tal Margarita Stolbizer, ¿no? Que termina encumbrando a Malcri, y que no se pone colorada frente a la aparición del tema de los papers, los papeles de Panamá. Los Panamacri, digamos. Claro, los Panamacri. Pero vos fíjate... Pero digo, hay muchos de esos en Argentina, hay gente, ¿no?, que cree que tiene el derecho de decir cualquier cosa porque siente que es de izquierda. Y yo creo que el problema acá es exactamente al revés. En cada momento, en cada situación, y lo hemos visto en estas últimas elecciones, fue también un motivo por los cuales me censuraron, que yo dije a mis amigos de izquierda, si gana Scioli, se los voy a llamar por teléfono. Claro. Y digo, los voy a felicitar, Cheto, está bien, nos juntamos el domingo, sean de quién sea. Pero si gana Macri, esos amigos que yo generalmente tengo, que son de izquierda, los voy a insultar. Entonces, dije el insulto por la radio. Clarísimo. ¿Por qué? Porque estos amigos se han colocado a la derecha.
¿Vos creés que el presidente Macri va a dejar algo en 4 años a este ritmo, Alberto? Yo espero que no sea tanto lo que nos deje, digamos, porque si en 4 meses estamos viendo lo que está sucediendo, por eso cuando nosotros hablamos del voto, que no se estaba eligiendo un proyecto a un partido político, se estaba eligiendo un proyecto de vida, de nación. Es decir, estamos en este momento, en 4 meses, empezando a entender lo que se viene. ¿Usted se da cuenta por qué lo censuraron? A este tipo de personas hay que censurarlo. Pero no es tengo, cierto? sí, pero espero que no te censuren. Escuchame, después me regalás un sombrero de esos. Sí. Comenzó la campaña de vacunación antigripal. La vacuna es gratis para embarazadas, puérperas, niños entre 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud, pacientes con enfermedades crónicas. Podés vacunarte en todos los centros de salud de la provincia, hospitales públicos y vacunatorios. Más información en salud.mendoza.gov.ar/vacunación. Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Gobierno de Mendoza. Lavalle te espera. Estamos preparados para alojarte y brindarte nuestras más exquisitas comidas típicas y gourmet. Participa de visitas guiadas, conoce nuestras costumbres y modos de vida rural y de pueblos ancestrales. Vení, compartí con tus amigos o en familia. Cabalgatas, paseos en bicicleta, la puesta del sol o el simple sonido de la naturaleza. Junto a la hospitalidad de los lavallinos. En Lavalle, crea y viví tus propias experiencias. Te estamos esperando. Invita Municipalidad de Lavalle. Centro Espejo, librería, papelería, regalería. Centro Espejo, donde Jorgelina te recibe siempre con su amplia y bella sonrisa. Espejo 224, Ciudad. Te estoy buscando. ¿Sos humorista? ¿Sos el doble de alguien famoso? ¿Un imitador de alguien? Estoy buscando idénticos gemelos. Estoy buscando gemelos idénticos. ¿Haces stand-up? Te estoy buscando. Natureza, comida sana. Te brinda una amplia variedad de comidas saludables y nutritivas. Natureza, comida sana. Saludos para el Derby y la Chiara. Ojo, para el Derby y la Chiara, que son amigos y que siempre están mirando Latinocracia en la calle, en Canal 2 de Supercanal, los miércoles a las 22, con repeticiones abundantes el fin de semana, porque de hecho nos han recibido una vez más en esta casa, en el Grupo 1, con los brazos abiertos, cosa que, por cierto, agradecemos públicamente. Y estuvimos hace poquito en Buenos Aires, se lo comentaba más temprano, y estoy pensando en algo que me pasó y me pegó fuerte una vez más, cuando fui a visitar los restos de Pepe Pancho, de José, del Negro, del Indio, algunos de los términos con que lo conocimos a José de San Martín cuando fue gobernador e intendente de Cuyo, y tenía sus oficinas, su despacho allí en lo que conocimos como el Cabildo. Te hablo de José de San Martín, gobernador intendente de Cuyo, una emoción muy grande, un hombre que paseó por esta ciudad, por esta provincia, y en la que construyó el ejército que liberó 3 países. Y entonces me acordaba de una experiencia con mi expareja, que formaba parte de la congregación de los Testigos de Jehová, y en uno de los viajes a Buenos Aires se negó a ingresar en la catedral para poder llevar un saludo en la distancia, hacer un minuto de silencio frente a la tumba del gran general libertador. Y entonces digo, pero claro, no tienen que estar los restos ahí, tienen que estar en un lugar donde todas las confesiones puedan participar, donde aquellos que no tengan una confesión también puedan ingresar. Lo dejo como un tema que hemos tratado en otros programas de Latinocracia, fundamentalmente en la radio, pensando que el Estado tiene que estar separado de las confesiones, en serio, también aquí en la Argentina. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís?
Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. Héctor Tito Fresina, ¿eh? Uno no puede olvidar aquellos trasnoches largos en su casa, debo denunciarlo públicamente, jugando al póker. Sí, señor. Teníamos 18 años. Y yo pensaba que cuando le dijera esto, le recordara esta anécdota, donde iba girando un botellón de vino tinto en una mesa con tapete, ¿no? Con un paño verde, sí, sí. Como corresponde. Como corresponde, claro. Con una lámpara, ¿o no? Había una Propia, lámpara que la claro, bajábamos y la claro, subíamos. claro. Sí, sí. Y con un conjunto de jóvenes como nosotros que nos tomábamos los viernes para jugar un rato al póker, con unas apuestas chiquititas así, pero la cosa era pasarla muy bien. Se fue generando una amistad que también supimos subrayar en la militancia política. Y entonces hay un poema que le dediqué a Tito y que está en mi libro de poemas, que se llama Viaje alrededor del Álamo. Y lo llevo allá para que la charla vaya por ese andarivel, ¿no? De la persona a la que uno respeta, admira, quiere y que valora, siga en el mismo camino que en ese poema yo ya advertía era un poco diferente al mío. Si bien los dos marxistas, él con un perfil que finalmente desarrolló y hoy lo tiene como uno de los legisladores provinciales por el FIT. Una tarea que se me ocurre que tiene cosas ingratas, pero tiene muchos gustazos en la búsqueda de llevar adelante la lucha de toda la vida, ¿no? Claro, o sea, ser legislador por el Frente de Izquierda, por el Partido Obrero, para mí es un orgullo. Imagínate que de alguna manera intento al menos expresar la voz de los que no tienen voz habitualmente en los ámbitos legislativos, que nunca la habían tenido en la provincia, de hecho. Seguro. Y si por ahí puede haber diferencias de opinión y demás, siempre hay que sacarse el sombrero respecto del deseo de lucha verdadero y de un camino que tiene esa coherencia. ¿Cuáles son los temas, los 2 o 3 temas que aparecen como más preocupantes respecto de la política pública provincial? Digo, estamos estrenando flamante gobernador Cornejo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es muy preocupante la situación de los trabajadores, de los que sufren este ajuste que es brutal. Es brutal, no hay otra palabra para definir lo que se está viviendo. Calculada 120.000 despidos en 3 meses, 4 meses. Hablamos de 1.000 despidos por día. En la provincia también se están sintiendo mucho. Los compañeros del casino, por ejemplo, ¿no? Que vienen peleándola. Tanto en el sector privado como en el sector público. Y es una lucha que los trabajadores tenemos que tratar de dar de manera unificada para enfrentar el ajuste y derrotar el ajuste. Un ajuste que se expresa no solamente con despidos, sino con paritarias, por ejemplo, a las que se las está desconociendo como ámbito de resolución. Bueno, sin ir más lejos, hay que recordarle al gobernador Cornejo que las paritarias son justamente eso, ¿no? Un lugar para ponerse de acuerdo en el contexto de la política y que no se puede generar por decreto, ¿no? Lógico. Con el decreto han cerrado la paritaria docente con el ítem aula, que es un ítem que realmente es extorsivo, que el conjunto de la docencia lo ha rechazado. El gobierno intentaba dividir a los docentes, no lo lograron, los docentes se unificaron en contra del ítem aula. Y luego intentaron, por ejemplo, dividir a los padres contra los docentes. Cuando Jaime Correa les dice, no, vayan a hacer denuncias contra los docentes que hacen paro y demás. Y bueno, los padres obviamente no fueron a hacer ninguna denuncia, sino que no mandaban a los chicos a la escuela cuando había paro. Como corresponde. Como corresponde. Estamos subiendo por San Lorenzo. Se dice subiendo en Mendoza, ¿no? Y quizás crucemos ahora, en breve, Belgrano, siempre tratando de preservar la vida, tanto del entrevistado como de quien está conduciendo, del camarógrafo, del tiracables, en una mañana bellísima aquí en Mendoza. Y voy a meter una humorada, si vos me permitís, claro. Tito. Yo le digo Tito, y los que lo conocemos de hace muchísimo le decimos Tito. Mira, ahí casi me mato con el cordón. Porque
se me ocurría ayer, digo, ya que vamos a tener un trotskista acá, tenemos que tirar 3 o 4 moradas que estén al borde, creo yo, quiero pensar, de la chicana. Y después él que conteste lo que tenga ganas. En el balotaje, ¿a quién votaste en blanco? Esa es la primera. Mira, voté en blanco porque sabíamos perfectamente que Scioli iba a hacer lo mismo que está haciendo Macri. La famosa grieta que divide al macrismo del kirchnerismo se cierra cuando se ve que de los dos lados hay un saqueo al pueblo y de alguna manera esa es la tarea nuestra, tratar de que esa grieta no sea la grieta que divida al pueblo, sino que la grieta sea entre los explotadores y los que están entregando las riquezas del país, y por otro lado los explotados y los que viven de su trabajo y los que luchan contra él. Bien, bien. Ojo que la vamos llevando ahí, ¿eh? La segunda, 2 trotskistas, ¿se pueden poner de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. Contrariamente a lo que por ahí se dice, ¿no? Contrariamente a lo que por ahí Si se juntan 2 trotskistas, esta es la última, ¿los dos piensan que el otro es un traidor? No, de ninguna manera. Un juego discursivo para compartir con Tito Fresina, que es un reaseguro para una cantidad enorme de voces, como él bien decía, que no encuentran dique, que no encuentran su espacio, y que allí en la caja de resonancia, que es la legislatura provincial, donde todos pueden hablar, donde todos pueden expresarse. Sí, en ese sentido, excepto alguna excepción por ahí que se ha dado, uno puede expresar, y nosotros de hecho lo hacemos, sesión tras sesión, venimos planteando las posiciones nuestras en defensa de los trabajadores, y lo usamos como rueda auxiliar de la lucha de los trabajadores, nuestro puesto ahí en la legislatura, porque lo más importante acá no es lo que digan los diputados o lo que dejen de decir los diputados, sino que la población trabajadora que sufre exprese sus intereses y sus luchas y sus reclamos en la calle. Creo que ese es el camino para terminar imponiendo la agenda de los trabajadores en la provincia. Es decir, recuperar la calle, no tenerle miedo a ninguno de estos artilugios como los que lleva adelante, por ejemplo, la ministra Bullrich, a la que todavía no le hemos cambiado el nombre, porque aquí en Latinocracia decimos Elisa Descarrió, Jorge Lalata, decimos, Sergio Amasa, decimos también Juez Grieta, y esto en un contexto de una enfermedad que definimos hace muchos años y que afecta en buena medida a las capas medias de nuestro país, que es la clarinitis. Devino de todo esto el presidente Malcri, que es quien está hoy, ¿no?, a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Y para ir cerrando, Tito, y gracias de nuevo por este ratito aquí, no, al revés, gracias ahora en Tiburcio Venegas, ¿vos creés que puede soportar la Argentina un ritmo como el que plantea el malcrismo a nivel nacional y que esto no termine dejándonos las migas del país dentro de 4 años? Sí, la situación es que ya veníamos de una quiebra del Estado Nacional, producto de años, décadas de Claro, de pero entrega. había una intención, había un interés, por lo menos se tenía en cuenta, digo para jugar a tu favor, por lo menos se tenía en cuenta, yo creo que mucho más al pueblo, ¿no? Por lo menos se lo tenía en cuenta. Ahora, frente al malcrismo, ni siquiera el paradigma del pueblo está en la calle. Bueno, ahí diferimos. Nosotros consideramos que el eje del kirchnerismo fue favorecer las ganancias de los grandes grupos económicos, que Cristina misma decía se la llevan en pala. Se la llevaron en pala. A pesar de todas las Pagaron corporaciones casi 200. con las que se enfrentó el propio Sí, kirchnerismo, no, pero ¿no? acá se trató de reemplazar algún monopolio por otro, pero de conjunto el capital financiero ha seguido marcando el ritmo en el país en todos estos años. El acuerdo con los buitres va a profundizar esta situación y creemos que la situación sí se puede tornar explosiva en un punto, porque de hecho el acuerdo con los buitres va a implicar como condición previa un ajuste que ya lo estamos sufriendo y que la clase obrera va a tener que salir a enfrentar. Hasta dónde llegue esa lucha, eso se verá en el camino. Nosotros lo que le estamos proponiendo a los trabajadores es que esa lucha tenga un perfil político propio. Es decir, que no vaya detrás de alguna variante patronal como el kirchnerismo, sino que sea independiente y de alguna manera se plantee como horizonte el gobierno de los trabajadores. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora
y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas, el